Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. La ley trans, que acaba de aprobarse en el Congreso, ha provocado un cisma en el movimiento feminista español. Algunas de las figuras históricas más importantes del movimiento han mostrado su desacuerdo con dicha ley, considerando que conlleva el borrado de las mujeres y la pérdida de los derechos que se han ido logrando con la lucha feminista. Contrariamente, otras figuras relevantes, como Irán Varela, consideran que el feminismo tiene que encargarse de los problemas de todas las mujeres, incluidas las trans, y por eso la apoyan. Porque el feminismo, amiguis, es la lucha contra todas las formas de opresión. Este cisma no solo ha afectado al movimiento feminista, sino también a los partidos en el gobierno, que han estado claramente enfrentados hasta que al fin el PSOE ha acabado asumiendo las tesis de Unidas Podemos, al no contar con suficientes apoyos como para que sus enmiendas ante la Comisión de Igualdad prosperasen. ¿Pero qué puntos de la ley provocaban esta división entre el PSOE y Podemos? ¿Es tan peligrosa esta ley como se cuenta? Soy experto en igualdad y te lo explico. Esta ley ha variado muchísimo desde el borrador que salió hace casi 2 años. Hay muchas cosas que se han criticado de esta ley que ya no están, cosas que sí están pero que nadie comenta, y cosas que nunca han estado pero que curiosamente son las que más se comentan. Aquí vamos a verlas todas. Y vamos a empezar por la fundamental, el cambio de sexo. Se ha hablado mucho de que esta ley va a permitir que menores de edad puedan hormonarse o llevar a cabo operaciones quirúrgicas para modificar sus genitales, como decía por ejemplo el secretario general del PP, Núñez Feijóo. Comprendo perfectamente los movimientos feministas que lo que pretenden es una igualdad, que yo suscribo, entre géneros, y lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, pues puedan simplemente por una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Esto sencillamente es mentira. Podéis mirar la ley de arriba a abajo y veréis que la única mención que se hace a operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales es el artículo 53, que solo habla de que el personal sanitario estará formado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas trans, prestando especial atención a los problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas a las que se someten, tratamientos hormonales y a su salud sexual y reproductiva. Como veis, aquí no se hace ninguna mención a que se vaya a operar a menores ni nada por el estilo. Sí que hay una mención en el artículo 19 sobre prácticas quirúrgicas a voluntad del menor que tenga entre 2 y 16 años, pero este artículo no trata de personas trans, sino de intersexuales. Un intersexual es alguien que ha nacido con características genéticas de ambos sexos, o con genitales que no han terminado de desarrollarse. Normalmente reciben operaciones al poco de nacer, porque son necesarias para su supervivencia, y en otros casos es posible postergarlas hasta más adelante, que serían los casos a los que atiende este artículo. En mi canal he tenido la suerte de poder entrevistar a Natanea. Es una chica intersexual que nació con el hermafroditismo verdadero. Esto quiere decir que nació con genitales masculinos y femeninos, razón por la que tuvo que someterse a una serie de operaciones. Si queréis saber más sobre el tema, os animo a ver el directo que hice con ella, y que dejaré en la descripción de este vídeo. Pero volviendo a los trans, esta ley no permite los tratamientos u operaciones en menores de edad. Lo único que permite a los menores es el cambio de sexo registral, es decir, permite que una persona cambie su sexo en el registro civil. Se trata de una simple formalidad administrativa. Antes, para poder realizar este cambio, era necesario someterse a 2 años de terapia psicológica y hormonal, cosa que con esta ley ya no será necesaria. O sea, lejos de fomentar las operaciones y los tratamientos, lo que permite es poder prescindir de ellos. Y sí, es cierto que este cambio de sexo en el registro está permitido a menores. De hecho, se podrá hacer a los 16 sin ningún impedimento, a los 14 con un representante legal e incluso desde los 12 años, siempre y cuando quede demostrado ante un juez suficiente madurez y pruebas de que es una decisión que ha ido sosteniendo a lo largo del tiempo. Esta cuestión sobre los menores es la que ha ido provocando un mayor enfrentamiento entre Podemos y el PSOE, tal y como explica Carmen Calvo. Mi partido lo que trata de poner en la mesa es una experiencia que se ha tenido en otros países con los menores, ¿no? Suecia ha dado marcha atrás en este asunto. Suecia ha dicho que de 18 años para abajo hay acompañamiento, pero las grandes decisiones se tienen que tomar a partir de la edad adulta. Reino Unido también ha tenido que modificar algunos aspectos que afectaban también al tramo de los menores. Yo creo que las enmiendas van en esa dirección.
Este argumento de que los países que han aprobado leyes similares han reculado, también lo he escuchado dentro del activismo antitrans. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha pasado ahí. En Suecia, el uso de bloqueadores hormonales para evitar el desarrollo sexual en la adolescencia y los tratamientos hormonales para que el cuerpo se desarrolle según el sexo sentido dejó de permitirse en menores, y solo estará disponible para los que tengan de 16 a 18 años en caso de investigación que estén aprobados por el Comité de Revisión Ética de Suecia, y solo tras informar exhaustivamente al menor de todos los riesgos que implica. Al parecer en Finlandia también van a tomar medidas similares. En cuanto al Reino Unido, lo que ha pasado es que se han paralizado los tratamientos a menores a raíz del caso de Keira Bell, una joven trans arrepentida que ha demandado al Servicio Nacional de Salud por suministrarle un tratamiento hormonal con consecuencias irreversibles cuando tenía 16 años, sin haberle hecho siquiera una evaluación psicológica previa. Visto así, cualquiera pensaría que efectivamente estas leyes son un peligro para los adolescentes, pero vuelvo a decir, esto no es lo que plantea la ley trans, donde lo único de lo que se habla es de un cambio de sexo registral. Vamos, que en el DNI en lugar de poner hombre ponga mujer o viceversa. Una formalidad administrativa. Entonces, ¿por qué se usan estos argumentos contra esta ley? Es más, ¿por qué en lugar de eso no se usan contra las leyes autonómicas donde sí se regulan los tratamientos? Por ejemplo, en la Ley de Identidad y Expresión de Género de la Comunidad de Madrid, podemos encontrar en su artículo 14 que los trans menores de edad tendrán derecho a usar bloqueadores desde el inicio de su pubertad. ¿Cuál es esa edad? ¿Los 10 años? ¿12 años? Y si nos vamos a tratamientos hormonales, vemos que los pueden recibir en su pubertad. Supongo que con 14 o 16. Eso sí, con autorización paterna. Esto se aprobó en 2016, con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos. Nadie votó en contra. El PP se limitó a abstenerse, en una ley promovida por sus rivales políticos. Entonces repito, ¿por qué el PP y el PSOE usan el argumento de los tratamientos a menores en contra de una ley que no regula esos tratamientos? ¿Y por qué no se preocupan de las leyes autonómicas que sí lo hacen? La única explicación que le encuentro es que todo es mentira. Los menores trans no les preocupan en absoluto. Bueno, ni los menores trans ni los ciudadanos en general. Los partidos políticos solo se preocupan por ellos mismos, y han visto la gran campaña en las redes que desde una parte importante del feminismo se está llevando en contra de esta ley, y la están aprovechando para hacer daño a otro rival político, Podemos en este caso. Decimos que estamos aquí para servirles cuando en realidad nos servimos a nosotros mismos. Si el PP y el PSOE realmente quisieran acabar con los tratamientos hormonales a menores, mañana mismo podrían derogar esas leyes en todas las comunidades donde entre ambos tienen una amplísima mayoría parlamentaria. Pero no van a hacerlo, porque sus intereses son otros. Aclarado esto, vamos con otras cuestiones que sí regula esta ley trans, como son las consecuencias de este cambio de sexo. Y una de las que más se ha hablado es que esta ley será utilizada por los hombres para librarse de la ley integral de Biogen. Lo que establece la ley es que si un hombre acusado de Biogen se cambia de sexo, seguirá siendo juzgado bajo las mismas condiciones. Otra cosa es que se cambie antes de ser denunciado. Es en ese caso cuando se enfrentaría a una menor pena, la misma que recibiría cualquier mujer, y su pareja no tendría los beneficios que sí obtienen las mujeres víctimas de ese tipo específico de violencia. Para evitar esto, podemos inventar un nuevo término, violencia intragénero. Básicamente lo que iban a hacer era ampliar los derechos que solo tenían las mujeres heterosexuales a todo el colectivo LGTBI, de tal manera que los gays, lesbianas o trans agredidas por sus parejas o por sus familias pudieran acogerse a las mismas ayudas. Si lo pensáis de esta manera, la mujer cuya pareja se cambie de género seguiría estando protegida, ya que si a nivel legal su pareja es mujer, ella igualmente pasa a ser considerada lesbiana. Ya no sería violencia de género, sino intragénero, pero la protección sería la misma. De esta manera, los únicos que quedarían desprotegidos serían... ¿adivináis quién? Los hombres heterosexuales. Lamentablemente para el colectivo LGTBI, este artículo se retiró debido a una enmienda del PSOE, así que al final no ha sido incluido en la ley, y en su lugar simplemente se hace mención a una serie de ayudas relacionadas con la movilidad laboral. Otra de las cuestiones que más se han criticado de esta ley, sobre todo por parte de las feministas, han sido los espacios seguros. Según decían, con esta ley cualquier hombre podrá, gracias al artículo 25 que regula el derecho de admisión, cambiarse de sexo y estar en un baño de mujeres, lo que las haría sentir inseguras. Personalmente dudo que alguien vaya a ir al registro para algo como eso, entre otras cosas porque eso no te garantiza ver nada. Es decir, los baños de mujeres tienen compartimentos individuales, así que si una persona es pudorosa solo tiene que utilizarlos. De hecho ya se utilizan, porque hay personas que tampoco les gusta que le miren la gente de su mismo sexo. También se dice que esta ley permitiría que un abusador entrase en ese tipo de lugares para aprovecharse de alguna mujer, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué alguien se molestaría en cumplir un trámite legal si luego la acción que va a realizar va a seguir siendo ilegal?
Para ahondar en el tema me ha parecido interesante contar con un testimonio de primera mano. Por eso he querido preguntarle a mi amiga Jota, una chica trans que aunque no está operada, ya lleva más de un año en tratamiento hormonal y como cualquier otra mujer va a los aseos femeninos. Así que he querido preguntarle cómo lo vive ella y la reacción de las mujeres que se la encuentran. La verdad es que no hay mucho que contar. Llevo utilizando los lavabos femeninos desde ahora año y medio, 2 aproximadamente, y no he tenido mayor problema. Que al entrar ha habido algunas veces la típica mirada de incertidumbre, pero aparte de eso, nada más, no he tenido ningún otro problema. Y también he utilizado vestuarios femeninos en el gimnasio cuando estaba viviendo con Valen, que bueno, que cuando me apunté al gimnasio, pues tenía un poco, digamos, la incomodidad de voy a utilizar los vestuarios masculinos, los femeninos. Entonces apareció Valen y me dijo, tú vente a los femeninos. Y el encargado allí del gimnasio no puso problemas, así que adelante. Al principio, pues, no sé, se notaba directamente de que yo estaba más incómoda que el resto de mujeres, básicamente, por mis complejos con el físico y todo eso. Y bueno, y a lo largo del tiempo, pues no hubo mayor problema. De hecho, incluso empecé a hablar con el resto de chicas y sin problemas. No, incluso a veces se cambiaban delante de mí y yo, pues, no sé, intentaba mirar al otro lado, pero tampoco ningún problema. Otro de los espacios femeninos que al parecer preocupa que se alteren con esta ley son las cárceles. Creo que todos conocemos multitud de noticias de abusadores que se cambiaron de sexo para ir a cárceles de mujeres, donde al parecer siguieron cometiendo esos delitos. ¿Será esto lo habitual con esta ley? Para empezar hay que dejar claro que a día de hoy ya se permite que las mujeres trans vayan a cárceles de mujeres. Sí es verdad que los requisitos para ser legalmente mujer trans van a cambiar mucho. Ya solo dependerá de una firma en el registro. Así que si me preguntáis si pienso que más de uno va a hacerlo, pues seguro que sí. Y entiendo que haya quien no quiera que eso ocurra. No obstante, creo que no estamos focalizando el problema de la manera adecuada. Creo que nos olvidamos de que un convicto es alguien al que se le priva de libertad para que no vuelva a cometer delitos. Si el sistema permite que dentro de las cárceles sea posible delinquir, y sobre todo delitos de esta gravedad, entonces es el sistema el que falla, no el criminal. Porque el criminal ya sabemos lo que es, por eso lo hemos metido ahí. Lo que pasa es que hasta ahora todos los crímenes y abusos que se cometían en las cárceles de alguna manera los considerábamos justificados. Si te pasa algo en la cárcel, culpa tuya, no haber delinquido. Porque en nuestro imaginario, cuando pensamos en reclusos pensamos en hombres. Esta ley nos hace pensar por primera vez que también hay convictas mujeres, y con ellas simpatizamos lo suficiente como para que nos preocupe lo que les pueda pasar. La solución no es meter al criminal peligroso con los hombres para que el peligro lo tengan ellos. La solución es un sistema penitenciario que no permita que determinados crímenes puedan ocurrir en sus instalaciones. Y francamente, no creo que sea tan difícil cuando hablamos de gente que tiene que estar controlada. Otra cuestión relacionada con los espacios de mujeres son los deportes. El primer borrador de la ley trans establecía que cada cual podría participar en las competiciones deportivas en función de lo que marcase su sexo registral, sin tener que realizar ninguna prueba de verificación de sexo. Esto obviamente es una barbaridad. Afortunadamente la ley en la última versión ha cambiado mucho y permite que sean las propias federaciones deportivas las que dictaminen las normas antidopaje necesarias para evitar ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad. En otras palabras, que el gobierno se lava las manos en esto y deja que sean las propias federaciones quienes decidan. Es de esperar que las distintas federaciones deportivas vayan adaptando sus normas para que las atletas trans no cuenten con ventajas frente a sus compañeras. No sé si esto lo limitará a una cantidad de testosterona o si llegarán más lejos. El ejemplo más extremo en este sentido es el de la Federación Internacional de Natación, que tras la polémica desatada con la nadadora trans Lia Thomas, que estaba rompiendo todos los récords femeninos, prohibió que ninguna trans pudiera competir en la categoría femenina, si ha pasado por cualquier proceso de pubertad masculina. Uno de los puntos donde hace más hincapié esta ley es en los beneficios laborales. Las personas trans, por lo general, tienen mucha dificultad para encontrar trabajo, motivo por el que tienen una tasa de paro altísima, del 85%. Esto es una barbaridad, por eso plantean contrarrestarlo a través de medidas de acción positiva para fomentar el empleo, muy posiblemente a través de ayudas económicas para las empresas que contraten a personas de este colectivo. Personalmente, ante una situación tan grave de desempleo, al parecer producido por el rechazo que sufren por parte de la sociedad, sí estoy a favor de medidas que les ayuden a encontrar un trabajo. El problema es que como esta ley cambia la definición de persona trans, deja de focalizarse en la causa.
Es decir, como una persona trans ya no va a ser la que esté transicionando, que es lo que realmente produce el rechazo, y pasará a ser trans cualquier persona que simplemente vaya al registro a cambiarse el género, esto puede provocar que se beneficien de estas ayudas muchas personas que realmente no están sufriendo esas discriminaciones, y que por tanto se estarían beneficiando de manera indebida. Aunque si hablamos de artículos polémicos a la hora de proteger a los trans y al colectivo LGTBI en general, hay que mencionar también el 61, que hace referencia a la inversión de la carga de la prueba, y leo textualmente: cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En otras palabras, que si por ejemplo te echan de cualquier lado y tú tienes algún indicio, ojo, ni siquiera una prueba, basta con un indicio que pueda llevar a suponer que te han echado por ser LGBT, será la persona acusada de ello quien tendrá que demostrar, ahora sí, con pruebas, que ese acto estaba justificado. Ojo que estamos hablando de infracciones muy graves, que acarrean una pena de entre 10.000 y 150.000 euros, aparte de otra serie de sanciones, como la imposibilidad de recibir cualquier tipo de ayuda pública en un plazo de 3 años, y que hasta te puedan cerrar el local durante un plazo de tiempo similar. Hablando de infracciones muy graves, otra de las más controvertidas es la que hace referencia a las terapias de conversión, como vemos en el artículo 17. Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Esto supone que la única forma en la que un psicólogo pueda tratar la disforia de género sea a través de tratamientos hormonales y bloqueadores, ya que lo contrario, es decir, enseñar a la persona a aceptar su propio cuerpo, sería una modificación de la identidad sexual, y por tanto se consideraría una terapia de conversión, aunque el paciente lo haya solicitado voluntariamente. Para terminar, quiero hablar de que varios youtubers e influencers están planteándose cambiarse de sexo para aprovechar las ventajas que ofrece, ya que aparte de las ventajas que se obtienen por ser trans, estas se apilan a las que se tendrán por ser mujer. Ya sabéis que en España hay una gran cantidad de leyes y normativas que benefician a las mujeres. La web Diferencias Legales Hombres y Mujeres España se dedica a recopilarlas y ya lleva más de 467 entradas, cada una haciendo referencia a una discriminación diferente. Con la ley trans te podrás cambiar de sexo y optar a estas medidas de acción positiva, si bien es cierto que solo se te aplicarán para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, es decir, que no tendrá carácter retroactivo. Muchos de vosotros me habéis preguntado si yo también lo haré. La respuesta es que probablemente. Y paso a explicarlo. El cambio de género que promueve esta ley no es un cambio físico ni social, es puramente jurídico. Y yo jurídicamente no me identifico como un hombre. Según señala la Ley Orgánica de Biogen, un hombre es aquel que se relaciona con una mujer a través de una relación de poder. Como ese no es mi caso, yo no soy lo que legalmente se conoce como un hombre. No puedo asegurar que sea mujer, pero lo que tengo muy claro es que hombre no soy. Por lo tanto, lo más seguro es que también acabe cambiando mi sexo en el registro. Eso sí, como no tengo claro que sea mujer, no voy a cambiarme de nombre, y tampoco será necesario que me habléis en femenino. Con que me habléis en neutro será suficiente, pero neutro de verdad, ojo, nada de hablar con la E como si fuera un valenciano mal hecho, no. Lenguaje neutro, pero neutro de verdad, el que marca la lengua española y que casualmente coincide con el masculino. ¿Y vosotros os lo vais a cambiar? Tanto si es así como si no, os invito a dejar constancia en los comentarios. Yo por mi parte me despido. Si os ha gustado dadme like, suscribíos, apuntaos a mi Patreon y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.